que toma rosuvastatina 5 miligramos días, y diabético tipo 2 que está medicado con empagliflozina. Motivo de consulta del paciente: sí, dolor centrotorácico irradiado brazo derecho de intensidad 9/10, opresivo de 6 horas de evolución, asociado a sudoración y náuseas. ¿Sí? Ustedes lo llaman por teléfono y dicen: vengan a ver a este paciente que consulta por esto. Bien, hasta ahí. Ustedes, con todo lo que yo les voy diciendo, ¿qué piensan o cuál es su primer diagnóstico diferencial o cosas que tienen que descartar cuando un paciente con todas estas características y con ese motivo de consulta piensa? Y es síndrome coronario agudo principalmente. ¿Por qué? Y por el tipo de dolor, porque tiene síntomas de náuseas y vómitos que podían estar asociados por el dolor y porque es, digamos, bastante agudo y de intensidad elevada. Y además del dolor, los riesgos cardiovasculares. O sea, nosotros englobamos eso en la probabilidad, no sé por qué se me salió, englobamos eso en la probabilidad pretest de enfermedad coronaria. Fíjense en que es masculino, adulto de 50 y algo, no me acuerdo qué edad tenía, con todos los factores de riesgo cardiovasculares, y consulta por un dolor que es típico y característico. ¿Tá? Así que la probabilidad pretest de enfermedad coronaria es alta. Lo primero que tengo que descartar. ¿Sí? Entonces ustedes, cuando ya lo van viendo, ¿qué van pensando que le van a hacer al paciente? Un electro. ¿Un electro? ¿Dentro de qué? En los primeros 10 minutos. Perfecto. Obviamente que depende de cómo está el paciente clínicamente. Pero fíjense en que ya van pensando en un tipo de paciente. No es lo mismo, como siempre les digo, un chico de 20 años con una puntada en el pecho. ¿Ah? Ustedes, por más que consulte por dolor, no va a ser la misma urgencia o lo mismo que están pensando como con este. ¿Sí? Bien, van y lo ven. ¿Sí? Bueno, empezamos con los signos vitales. Siempre un paciente que está con dolor en la guardia va a estar monitorizado, va a estar en showroom, entonces ustedes ya miran el monitor y ven todos los signos vitales, que bueno, tiene una TA de 85-50, una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto, está saturando 92 aire ambiente con una frecuencia respiratoria de 25 y bueno, está afebril. O sea que los signos vitales ya no me gusta mucho, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. ¿Qué no le cierra los signos vitales? La TA y la frecuencia cardíaca. Bien, ¿concuerda la TA y la frecuencia cardíaca? No, tendría que estar taquicárdico para compensar, pero está. Bien. No está. Algo raro hay. ¿Sí? Bien. Es un paciente que yo ya lo tengo que tener en cuidado porque es un paciente que está hipotenso, y recuerden que además el paciente era hipertenso y tomaba medicación, o sea que, digamos, si bien muchas veces decimos no sé cuál es la TA del paciente habitual, el paciente ya es hipertenso, así que vos ya sabés que esa TA es hipotensión seguro. Más de 90, obviamente, pero menos de 90, pero digamos, algunos pacientes hipertensos, recuerden que pueden tener hipotensión sin llegar a los valores menos de 90. ¿Sí? Dependiendo de cuál es su TA habitual. Bien, ahí lo revisamos, y en el examen físico vamos a ver lo positivo: R1, R2 normofonético, silencios libres, infurgitación yugular 2/3, en el aparato respiratorio hipoventilación generalizada sin ruidos agregados, y el abdomen, nada para destacar, y en miembros inferiores los pulsos periféricos están disminuidos. ¿Sí? Obviamente que me dijeron que le están haciendo el electro mientras tanto, o sea, están viendo los signos vitales, le preguntaron bien cómo era el dolor, los antecedentes, y la están revisando, viendo los signos vitales y el electro. Eso es como que todo junto, chicos, ¿sí? Bien, ¿qué le llama la atención del examen físico del paciente? El R1 y R2 hipofonético y la hipoventilación generalizada. Ingurgitación yugular. Y la ingurgitación yugular. Bien, ¿y qué significa eso? ¿Los hace pensar en algo en particular? Veremos. Bien, ustedes me dijeron que le hacen un electro dentro de los 10 minutos. Así Profe, que ahí de entrada se hace el electro de 12 derivaciones o haces, digamos, el normal y después metes las otras. El de las 12 es
es el que utilizamos. Los otros, vos haces B3R, B4R Ajá. y B7 y B8 y B9, que en realidad nosotros lo hacemos siempre, ¿sí? No es que le puedes agregar, o sea, debería hacerse siempre, Claro. ¿sí? Bien, entonces, ¿quién me quiere describir el electrocardiograma? Vamos, si quieren, ir desglosando despacito. Primero, lo que veo siempre es el ritmo, ¿está? ¿Cómo decimos que es ritmo sinusal? ¿Cuáles son las características que tiene que tener? Tienen que ser iguales los intervalos entre R y R. No, en realidad el ritmo sinusal tiene otras características. La onda P es de Que aparezca la onda P. Onda P, bien. ¿Esa onda P cómo tiene que ser? positiva de U1 y A de F. Positiva en cara inferior, entonces de 2, de 3 y A de este. Esa onda P me quiere decir que hay un latido auricular, ¿sí? Del ritmo sinusal. Pero ¿qué más tiene que estar acompañado para hacer ritmo sinusal totalmente? Seguida de QRS. Seguida un QRS, perfecto, es decir que toda P está conducida, ¿sí? Eso para diferenciarlo de bloqueo o otra cosa. Bien, y SPR, ¿cómo tiene que ser? ¿De qué valores? Para diferenciarlo de una preexcitación o de un bloqueo. Tiene que tener entre 120 y 200. ¿Sí? Y además, ¿qué más? La frecuencia cardíaca, ¿cómo tiene que ser? Entre 60 y 100. Esto es básico, chicos. ¿No? Sí, eso es ritmo sinusal, definición de ritmo sinusal. Si no cumple con todos esos criterios, por más que yo vea onda P, no quiere decir que sea sinusal. ¿Ah? Entonces, P seguida de QRS. Si vamos acá, por ejemplo, me ven la flechita, ¿no? El cursor. Bien, acá veo una P. Listo, digo, bueno, hay una P seguida de un QRS. Bárbaro, a ver si es ritmo sinusal, ¿no es cierto? El PR, bueno, acá en realidad no lo puedo medir, pero parecería que está más o menos dentro de parámetros. Seguida de QRS. Bueno, sigo. A ver dónde encuentro otra P. Una P. Este PR se me prolongó, no sé qué pasó acá. QRS. Acá hay una P metida en QRS. No sé, ya no entiendo más nada, me aparecen P en todos lados. ¿Se entiende? O sea que ya ritmo sinusal no es. Y ya no es de por sí porque tiene una frecuencia cardíaca baja. ¿Se acuerdan que está a 40 latidos por minuto? Entonces, si yo tengo P que caen en cualquier lado, puede haber una asociación entre esas P. Si ustedes ven, todas esas P tienen un PP igual. Una frecuencia auricular igual. Y no tienen nada que ver con el QRS. Fíjense que algunas P caen acá adentro. ¿Se entiende? Y los QRS son regulares entre sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué es? Parece que hay una disociación auriculoventricular. ¿Qué significa? ¿Una fibrilación o no? ¿Cómo? No sé. ¿Qué es lo característico en un electro que haya disociación auriculoventricular? Un bloqueo auriculoventricular. Completo. Una fibrilación ¿Ya? auricular. No, la fibrilación auricular. ¿Fibrilación auricular escuché o no? Sí. La fibrilación auricular no tiene onda P directamente. Está reemplazada por una onda F. Y es característicamente un ritmo irregular. Esto es un ritmo regular con P, en donde hay una disociación auriculoventricular, es un bloqueo AB completo. Bien, bloqueo AB completo. O sea que el ritmo no. Ya me llama la atención que está bradicárdico. Si yo tengo una bradicardia tan marcada, vayan a buscar qué ritmo es. Puede ser una bradicardia sinusal. Perfecto, me quedo tranquila. Pero vayan a buscar siempre los bloqueos, ¿sí? Y que el QRS, si vamos mirando el QRS, dijimos que hacíamos un electro en 10 minutos para hacer ¿qué? Paciente con dolor, probabilidad pretest, enfermedad coronaria, ¿qué es lo que queremos? De Marte. Bien, ¿y este paciente?
¿Qué tiene el electro? Supradesnivel de CT. ¿A dónde? De 2 y de 3. Ajá. Y después ¿Y dónde en más? B1, B2. B3 también. Y de 2, de 3 a BF, B1 y B2. Bien. Y tiene infranivel especular en las caras, fíjense, en la cara lateral, infranivel especular, ¿sí? En la cara contralateral sería del corazón. Entonces estamos frente a un síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Cómo definíamos elevación del ST? ¿Se acuerdan? Que había unos criterios que le dije que lo busquen. Sí, Era yo no me lo elevación- acuerdo. Elevación de cuánto. Tiene que ser en 2 milivoltios. continuas con un punto de Recuerden que es perfecto. 2 derivaciones continuas. ¿Por qué eso? Porque viene una cara del corazón, ¿sí? Que corresponda con una arteria. Bien, bárbaro. ¿Y cómo tiene que ser el supra? mayor a 0,1 en todas, menos en B2 y en B3. Ajá, y en B2 y B3, ¿de mayor a cuánto? Ahí es cuando depende. Mayor a 0,2 en los hombres de 40 años o más y mayor a 0,25 en hombres menores de 40 años y en las mujeres mayor a 0,15. Bien, perfecto. Entonces así definimos supradesnivel del ST. Y además nosotros lo diferenciamos, por ejemplo, de un supradesnivel de una pericarditis porque además tiene supradesnivel con concavidad, ¿sí? La pericarditis tiene una concavidad superior y acá tiene una concavidad inferior, ¿sí? Que es así. El otro es una vueltita para arriba, ¿entiendes? Se pueden haber diferentes, pero bueno, es característico que sea así, obviamente. Y además en la evolución, fíjense que empezó a ser onda Q, acá. Pero bueno, así que estamos frente a un paciente que está. Entonces, la cara inferior afectada. Si yo tengo cara inferior y B1 y B2, por cara inferior es de 2 de 3 a BF, B1 y B2, ¿qué me marca? La cara septal. Bien. Y entonces pienso que ¿qué arteria puede estar comprometida? Y tengo un bloqueo AB completo, que se relaciona mucho con estos infartos. ¿De qué arteria? Cara inferior. Coronaria derecha. ¿Sí? Coronaria derecha que va al ventrículo derecho. Bien, o sea, es un infarto de ventrículo derecho. Una de las primeras complicaciones mecánicas que tiene la oclusión, sí, son complicaciones eléctricas, como por ejemplo el bloqueo. ¿Sí? Cuando vamos a un infarto de ventrículo derecho y estoy pensando, ¿se acuerdan la semiología que tenía el paciente? ¿No hay una tríada típica de infarto de ventrículo derecho que la tenía el paciente? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo qué tiene la tríada? Hipotensión, ruido de ajustación respiratoria, La hipoventilación y la incuspitación. perfecto, esa es la tríada, la tenía el paciente, o sea, tiene todo. Entonces estamos en pacientes con factores de riesgo, que consulta por dolor, le hago el electro, tiene supradesnivel del ST, lo defino como un síndrome coronario agudo con elevación del ST, es un infarto de ventrículo derecho por localización del electro y además la clínica que tiene la tríada típica de infarto de ventrículo derecho. Y bueno, el paciente ya lo define como síndrome coronario. Y tiene una de las primeras complicaciones, o que es muy frecuente en la coronaria derecha, en el infarto de ventrículo derecho, que son las complicaciones eléctricas como el bloqueo AB completo. ¿Tá? Que seguramente este paciente está descompensado también por el bloqueo y por el infarto del ventrículo derecho. Las dos cosas lo están poniendo hipotenso al paciente. Bien, entonces, bueno, la radiografía, no mucho. El laboratorio eso no importa. Pero bueno, lo que voy, ¿qué le voy a hacer? Estamos ahí en la guardia, el paciente está con dolor de pecho. Están tímidos hoy, ¿qué pasa? El paciente está monitorizado todo,
está hipotenso, chicos, recuerden que está hipotenso además de tener un infarto, ¿sí? Así que primero, lo primordial de un infarto, si yo estoy pensando que hay un supradesnivel, es decir, que hay ocluida una arteria, yo digo, el corazón está sufriendo, no le está llegando la sangre bien al sector del corazón donde está irrigado. Entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? Abrir la arteria, reperfundir, ¿sí? ¿Cómo hago? Por hemodinamia o por trombolíticos. Son las dos formas de reperfusión que existen, ¿sí? Dependiendo de dónde estoy, voy a seleccionar una o la otra. Hablando un poquito de esto, si yo estoy con un centro con hemodinamia, recuerden que tiene que haber un tiempo de 90 minutos en ingresar al paciente. No es solo ingresar en la sala de hemodinamia o abrirla, sino es abrirla la arteria, o sea, punzarlo, llegar hasta el corazón, ver y destapar la arteria, hasta ese momento son 60 minutos, ¿sí? Si yo estoy en otro lado y el paciente consulta en un lugar donde no hay hemodinamia, tengo que ver a cuánto tiempo estoy de un centro con hemodinamia. Si estoy a más de 120 minutos. Esos 120 minutos están incluidos. Los 60 que están en el centro de hemodinamia, 30 que están en el lugar donde yo lo estoy evaluando al paciente, y 30 es el viaje. O sea que en realidad es a media hora la redonda, más o menos, de donde está, ¿sí? Si no, digo, sí, yo tengo los trombolíticos y tengo que abrir la arteria con un stent. ¿Es mejor abrir la arteria con un stent? Sí, siempre y cuando uno lo haga en tiempo y forma. Si yo lo mando después de 6 horas porque llegó, porque estaba lejos, y no, en ese entonces es mejor el trombolítico, ¿se entiende? Por eso son los tiempos. Abrir la arteria, hemodinamia, ¿sí? Entonces yo llamo al hemodinamista y le digo, mira, tengo un infarto, venite, y entonces le abrimos la arteria, y si no, estoy muy lejos, pongo trombolíticos, ¿sí? Trombolíticos, fibrinos específicos o no específicos, estreptoquinasa no específica, fibrino específico, Alteplast, Tecneplast, ¿sí? Que, bueno, se pueden fijar las dosis y todo, pero se utilizan esas drogas, ¿estamos? Eso es para reperfundir. Ahora, listo, yo a este paciente lo tengo en hemodinamia, lo tengo en el hospital Cushing, por ejemplo, llamo y dice, ya vamos para allá y ya le abrimos la arteria. Bien, pero mientras ustedes lo miran ahí, y está hipotenso, ¿qué le hago? Infarto ventrículo derecho. ¿Cómo le levanto la TEA primero? Recuerden que el ventrículo derecho es una cámara que se maneja por volumen y no por presiones, a comparación del ventrículo izquierdo. Entonces, si manejo por volumen, le voy a dar volumen. Si paso líquido libre no tan libre tampoco, entre 500 o 1000 mililitros para mejorar esa TEA, ¿sí? Porque es un paciente que está hipotenso. Recuerden que uno de los primeros casos que dábamos en todos los síndromes coronarios agudos, fuera de este caso, es contrarrestar la fisiopatología. Y uno de las primeras cosas que pasaba era la vasoconstricción. Y nosotros siempre entonces damos un vasodilatador. Recuerden, como los nitritos, la NTG, el nitroprusiato. Bueno, ¿qué pasa con eso? En estos pacientes están contraindicados, no solo por la hipotensión, sino en los infartos del ventrículo derecho están contraindicados, así que son contraindicaciones claras de dar vasodilatadores, ¿sí? Que en otro paciente que estaría hipertenso y eso lo pudiera dar, ¿ah? Perfecto, entonces primera cosa que pasa fisiopatológicamente es eso cuando se produce un accidente de placa, que es el 90% de las etiologías de los síndromes coronarios agudos. Bien. ¿Qué otra cosa pasa fisiopatológicamente en realidad? La formación de un trombo plaquetario. ¿Se acuerdan? Trombo fresco, adhesión, agregación plaquetaria. Bien, ¿qué es lo que, cómo contrarresto esa parte fisiopatológica? ¿Qué le voy a dar? Antiagregación. Perfecto. Aspirina. Bien, aspirina. Clopidogrel. Bien, clopidogrel en realidad son los inhibidores de la P2Y12, ¿sí? Uno de los más utilizados es clopidogrel, pero recuerden que está el Tazubrel, el Ticagrelor. Sí. ¿Ah? Bien, o sea que yo le doy dos fármacos que actúan en distintas vías de la agregación plaquetaria, entonces le inhibo, que se llama doble antiagregación, o sea, le inhibo en dos lugares distintos. Perfecto. Muy bien. En cuanto a dosis, la aspirina, sí, son dosis de carga entre 300 y 500, depende cómo venga la pastilla, digamos. Y
dependiendo del inhibidor que elijan de la P2Y12, el clopidogrel son 600 miligramos de clopi, si es prasugrel son 60 miligramos, que se da siempre en la sala de hemodinamia, esa es la excepción, y ticagrelor que son 180. Bien, entonces yo le voy a dar la doble antiagregación y ya viene el hemodinamista, entonces yo lo meto para que le abra la arteria, ¿cierto? Más o menos, hasta ahí vamos. Si no, le hago streptokinasa o fibrinolina. ¿Sí? Bien, entonces siempre piénsenlo fisiopatológicamente así. Ahora, este paciente, recuerden que estaba hipotenso, si a veces no responde con el líquido y no mejora, yo tengo que poner inotrópico, ¿sí? Porque se convierte en un shock, ¿sí? Que es otro tipo de paciente. El paciente se pone en shock, está hipotenso, empieza con falla respiratoria, lo tengo que intubar, lo intubo, lo pongo en ARM. ¿Qué hago con la aspirina y el clopidogrel? Digo, porque viene en pastillas. ¿Al paciente se lo anticoagula? Y ahí vamos con eso. Pero te digo, en los pacientes en ARM o que no tengan vía oral, igualmente se le da la doble antiagregación. ¿Sí? Se piensa en las pastillas y se pone por sonda nasogástrica, ¿está? Digo porque les va a pasar alguna vez. Anticoagulación. Anticoagulación en realidad se anticoagula por el procedimiento si va a hemodinamia, ¿está? Si no, en el paciente sin supra es el que se anticoagula hasta que se estudia o se reperfunde. Si este paciente se le hace un vuelo de heparina porque va a ir a una cinecoronariografía, le ven la arteria y se la abren. Creo que tengo la imagen. Ahí. Cinecoronariografía, ¿sí? Vemos la arteria coronaria derecha, esta es la izquierda, ¿sí? Tronco de coronaria izquierda circunfleja con sus ramos marginales y descendente anterior, ¿tá? Con los septales. Y cuando cateterizo la coronaria derecha, fíjense que arranca acá y se tapa ahí. ¿Ven la imagen? Se tapa. La abro y fíjense en todo lo que era la arteria. Y se abrió. ¿Tá? Le pongo un stent y queda divina. Bien. Era un castito para ver de síndrome coronario para repasar los fármacos y todo. Bien, recuerden entonces cómo va a pasar todo esto en el paciente, llamo a hemodinamia, mientras tanto le pido una placa de tórax, veo si tiene insuficiencia cardíaca, si no, voy a clasificarlo con el Philip-Kimball, ¿sí? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene edema agudo pulmón o shock, ¿sí? Y le pido también un laboratorio en donde fundamentalmente le voy a pedir muchas cosas y un laboratorio de rutina, pero las enzimas cardíacas son una de las principales cosas que yo tengo que pedir. Obviamente en el agudo yo ya veo el supra, ya está, me alcanza con eso, para meterlo en hemodinamia y todo. Pero después ya le pedí las enzimas para ver la curva que va a hacer, ¿sí? En los infartos, lógico. ¿Cómo definimos infarto? Justamente por esto, por las enzimas. ¿Se acuerdan que les dije que busquen la definición universal de infarto? ¿Cuál era? Me están durmiendo algunos, che. Es a base de las troponinas. La definición de infarto es la elevación de las troponinas por encima del percentil 99, ¿tá? Acompañado de cambios en el electrocardiograma, de clínica, de cambios a nivel imagenológicos o a nivel anatomopatológico, porque fue una muerte súbita, ¿sí? Entonces se define así, por el valor de las troponinas cardíacas. Bien, hay diferentes tipos. El tipo 1 es por una lesión aterosclerótica, el tipo 2 por desbalance entre oferta y demanda, ¿sí? El tipo 3 es por una muerte súbita y el tipo 4 y 5 relacionado con distintos procedimientos. El tipo 4 con una angioplastia y el tipo 5 con una cirugía. La angioplastia, como yo voy a abrir una arteria y las troponinas, toda la parte necrótica se va a volver a la circulación, es normal que aumenten las enzimas un poco, pero no tanto. Entonces se categoriza como más de 5 veces de su valor basal. Igual que en una cirugía, ustedes piensen que abren, le ponen bypass, una cirugía cardíaca, tocan el corazón, todo, a ver, un poco de lesión ahí. Pero para definir un infarto es más de 10 veces el valor basal. ¿Sí? Eso es para que sepan la definición. Búsquenla bien porque esa es la definición de infarto. ¿Sí? Entonces, básicamente es saber qué probabilidad clínica tiene mi paciente, ver todos los factores de riesgo cardiovasculares
¿sí? Ver y definir síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST. ¿Se acuerdan que sin elevación lo habíamos charlado bien en la otra clase? Fisiopatológicamente, ¿qué está pasando? El electro dentro de los 10 minutos. Fisiopatológicamente, ¿qué está pasando? Entonces yo la medicación la voy a trabajar con eso, contrarrestando la fisiopatología. ¿Está? Después, mi paciente va a evolucionar bien, le abro la arteria, perfecto. Voy a ver cómo quedó, ¿sí? Y con eso la medicación al alta. ¿Qué voy a hacer con la medicación al alta? Doble antiagregación por un año, ¿tá? Por lo menos mínimo un año. Hay algunas excepciones que gente que tenga mucho sangrado, podemos charlarlo, ¿sí? Que se reduce, digamos, el tiempo, pero a ustedes que le quede el concepto de por lo menos un año, ¿sí? Prevención secundaria de dislipem, obviamente en la parte de colesterol, que nosotros vamos a dar estatinas de alta intensidad, siempre de alta intensidad, así que vamos a tener atorvastatina de 40 u 80 y rosuvastatina de 20 o de 40, ¿sí? Siempre, esto es de por vida, ¿tá? La doble antiagregación es por un año y después queda con aspirina el paciente. Esto se puede ir cambiando, porque hay estudios que pueden ir cambiando de acá a un par de años, ¿sí? Pero hoy en día es eso. Y después, dependiendo cómo quedó y qué secuela tiene el paciente, yo le voy a poder dar beta-bloqueantes o IECA, por si el paciente quedó con la función deprimida. ¿Se acuerdan que lo vimos esta semana? Pacientes con fracción deprimida, con insuficiencia cardíaca, tienen que tener a largo plazo estas drogas para disminuir la mortalidad. Entonces, dependiendo de eso, le voy a poner las otras drogas. Si no, solamente el otro. ¿Sí? Bárbaro. Y se va, obviamente, con todas las medidas higiénico-dietéticas, los controles a la alta y la rehabilitación cardiovascular, que es fundamental. ¿Sí? Bárbaro. Síndrome coronario agudo, ¿alguna duda? Recuerden de repasar todas las complicaciones del infarto, que no las vemos nosotros, yo les puse justamente el ejemplo de los bloqueos para que ustedes lo vayan a estudiar, pero hay muchas complicaciones del infarto, que es todo un capítulo importantísimo aparte. Dentro de las complicaciones, las mecánicas, las eléctricas, las inflamatorias, o sea, hay muchísimas complicaciones, así que eso vayan a estudiarlo todo porque es lo que más ven, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda de las drogas, algo que hay que hacer en el síndrome coronario agudo? Los veo medio flojo con electro, vayan a estudiar. ¿Está? Cualquier cosa, si tienen dudas, me preguntan, pero aprovechen a estudiar antes de las clases y eso, sí, aprovechen y me preguntan todo, ¿sí? O sea que síndrome coronario estamos joya, ya están para atender un infarto. Bien. Si después les surge alguna duda en algún momento, me lo hacen en cualquier momento, independientemente de la clase que estemos, ustedes me lo preguntan para resolver todas las dudas. Ahora que salió el tema de electro, vieron que está el curso, vean todas las clases y les dan ejemplos para verlas, para resolver las dudas, pero por ahí hay unas cosas que les pueden llegar a quedar duda, me lo preguntan, ¿sí? Siempre ustedes tienen que saber lo básico de electro, esto se los digo, o sea, definan qué ritmo tiene, qué frecuencia cardíaca, el eje, ¿sí? Si es un QRS angosto o ancho, y ahí ustedes van a identificar. Por ahí no traten de poner un título o tiene tal arritmia o tal cosa sin saberlo, sino digan, mira, no es un ritmo sinusal, tiene varias P, el QRS angosto, el QRS es ancho, entonces puedo pensar en tal y tal cosa o en tal otra, tengo que hacer los diagnósticos diferenciales con tal y tal cosa, ¿se entiende? No sé, hay una taquicardia, el paciente está taquicárdico, QRS angosto. ¿Es regular o irregular? Bueno, mira, puedo tener una taquicardia sinusal, puede haber una SPA, puede haber un aleteo, una reentrada, o sea, ustedes hagan como los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque por ahí poner el sello es más difícil. Ustedes están en un examen y tiran, no, tienen un aleteo, ¿sí? Digan directamente, mira, en el electro veo esto, veo lo otro, y después le ponemos el nombre, no pasa nada, porque hay ciertas cosas que a nosotros nos generan dudas y hay especialistas en arritmias que les generan dudas a los especialistas, ¿sí? Así que ustedes sepan diferenciar eso, lo normal, ¿sí? O hay algo patológico. Pues bueno, discutimos que lo que siempre tienen que diferenciar, las cosas groseras que te van a matar al paciente. Síndrome coronario, un supra-nivel lo tienen que saber diferenciar. Una taquicardia ventricular con QRS ancho y diferencienlo, pues se va a morir el paciente, ¿sí? Esas cosas groseras siempre hay que pensar lo peor,
Por ejemplo, la taquicardia ventricular, toda taquicardia en QRS ancho, taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Por el tratamiento que lleva. Bueno, lo trato así, después veo si era una... bien que era, que puede haber un montón de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Pero razónenlo en así. Bien. Otro tema, cambiamos. Insuficiencia cardíaca, que era el tema de esta semana. Insuficiencia cardíaca, charlamos bastante el jueves, ayer lo tiene refresquito todo esto. No sé si les queda alguna duda en particular de insuficiencia cardíaca. ¿No? Ay, pero qué chicos inteligentes, por Dios. Cuando tienen fracción de eyección disminuida, los 4 grupos de fármacos esos, ¿se les da los 4 juntos al paciente? Debería, sí. El tema es que eso hoy en día cambió más y uno tiene las trabas de las obras sociales, el costo, etc. Esas trabas son las que hoy no te dejan tener todos los pacientes y que es un mínimo porcentaje realmente hoy en día el que están con los 4, pero académicamente tienen que tener esas trabas. ¿No? Usted que le sepa este concepto. Insuficiencia cardíaca. Fundamental, sepan ustedes es un síndrome clínico. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, los criterios de Framingham, así. Voy, reviso al paciente, lo interrogo, insuficiencia cardíaca, ya lo sé. Obviamente lo tengo que corroborar con péptido natriurético y con congestión pulmonar, que es un examen físico con radiografía, con cosas básicas. Y el ecocardiograma, dentro de las definiciones de insuficiencia cardíaca, que ustedes después empiezan a decir un montón de clasificaciones, la más importante es justamente la fracción de eyección. ¿Por qué? Porque implica en el pronóstico que tiene el paciente a largo plazo y el tratamiento. Así que hoy en día diferenciamos fracción de eyección reducida a menos de 40, moderadamente reducida entre 40 y 50 y conservada a más de 50. Entonces, signos y síntomas de IC más esa fracción de eyección, yo lo voy a clasificar. Lo que tiene fracción de eyección normal, además le sumo que haya disfunción diastólica, bueno, con péptido natriurético elevado, ¿sí? Para como cerrar el diagnóstico. Pero siempre la sospecha es clínica. Dentro de las causas hay millones de causas de insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros tenemos un paciente, ustedes siempre tienen que tener razonamiento epidemiológico, es decir, qué es lo más frecuente en este tipo de pacientes. Cardiopatía isquémica, siempre en la cabeza. La mayoría de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca por eso. Obviamente, como les digo, un paciente que tenga factores de riesgo para cardiopatía isquémica lo voy a pensar. No es lo mismo un paciente que, no sé, tiene una cardiopatía congénita, tiene en IC y tiene 16 años, y no, en ese paciente voy a pensar otra cosa, ¿sí? Entonces, ustedes también sepan relacionar la epidemiología con el tipo de paciente que tenemos. Pero siempre descarto cardiopatía isquémica. No necesariamente la cardiopatía isquémica aguda, muchas veces tiene enfermedad coronaria y el paciente llega con insuficiencia cardíaca y sin tener dolor de pecho alguna vez, ¿no? Pero de base le están fallando las coronarias y le está fallando el corazón por eso, sin la necesidad de que haya tenido un síndrome coronario, ¿se entiende? Muchos también después de un síndrome coronario, como el caso anterior, quedó con falla el corazón y bueno, le quedó la secuela y también por eso lo tiene, digamos, es bastante amplio. Pero siempre es importante descartar cardiopatía isquémica, lo principal. En nuestro medio el Chagas también se ve mucho, sí, que en realidad todos dicen que es el norte, pero en realidad toda Argentina es zona epidemiológica de Chagas, así que siempre es un laboratorio y se identifica fácilmente porque es un examen del laboratorio, ¿sí? Entonces, dependiendo qué, uno va a ir pensando. Después hay cosas menos frecuentes y más raras, pero eso para que le quede de concepto. Y la idiopática también es una de las más frecuentes en donde no tenemos etiología clara, ¿sí? Bien, entonces definimos la etiología y dependiendo de la fracción de eyección y la etiología, lo importante es el tratamiento que yo le voy a dar. Como dijimos, fracción de eyección reducida, están demostrados que disminuyen mortalidad a largo plazo, o sea, es fundamental. Le aumentan la sobrevida al paciente, esos fármacos. Si ustedes lo dejan a su libre evolución, se muere al 50% a los 5 años, ¿sí? Entonces, IECA o ARA2 o sacubitril/valsartán, esto es o IECA o ARA2 o sacubitril/valsartán, que es un ARNI, ¿sí?
preferentemente el ARNI, pero bueno, se empieza con los otros porque son más baratos. Entonces, si se tolera, bueno, beta bloqueante, ¿sí? Que habíamos dicho, parbilol, metoprolol, ¿sí? Y bisoprolol son los que están estudiados en insuficiencia cardíaca, los antialdosterónicos, espironolactona o esprenenona, y los inhibidores de la CGLT2, ¿sí? Dapaglifosina y empaglifosina. Esas son las drogas que tiene que tener el paciente. ¿Cuánta droga? ¿Cómo se lo pongo? Hoy en día desde el inicio, antes se titulaba más despacio y dependiendo de la clínica. Hoy en día, desde que yo diagnostico insuficiencia cardíaca, deberían tener las cuatro drogas. Son los 4 fantásticos, por eso le puse el power muy creativo de los 4 fantásticos. ¿Sí? Las 4 drogas que disminuyen la mortalidad en estos pacientes. ¿A qué dosis? ¿Sí? Ustedes, como les dije ayer, repasan las drogas, qué hacen y todo. Eso en todas las patologías, chicos. Repasen dónde actúa y todo, porque yo la agarro y me dicen síndrome coronario, ¿dónde actúa el clopidogrel? Te puedo preguntar tranquilamente. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven, tienen que saber a dónde actúa y qué hace y qué contraindicación tiene, qué efecto adverso. Así que siempre repasen. Bien, me perdí. No, las 4 drogas esas sepan las dosis máximas, pero la dosis que tiene que tener el paciente es la dosis máxima tolerada. Es decir, que le voy subiendo. ¿Por qué? Porque más dosis de fármacos como que es mejor. ¿Ah? La mayoría de los pacientes no la toleran y como les decía ayer, los que más graves están, que por lo general son pacientes que como le contrae tan poquito el corazón, tienen baja TA, y que los que más beneficia, más le quiere bajar la mortalidad, son los que menos toleran las drogas. Pero bueno, vos se lo intentás. Es más, hay pacientes que no toleran las drogas y no las tienen puestas directamente. ¿Sí? Entonces, indicación 1A son esas 4 drogas. Después existen otros tratamientos, chicos, para insuficiencia cardíaca, dependiendo de ciertas cosas que disminuyen internaciones, no mortalidad, que, bueno, es la dioxina, ibabradina, bueno, entre otras cosas. Y sí, lo que disminuye mortalidad en ciertos pacientes son los cardiofibriladores, que disminuye muerte súbita, ¿sí? Y las terapias de reciclo es importante. Pero eso es para que, que sepan nomás. Eso, digamos, en general de medicación. Esto en un paciente en forma crónica. Sepan que siempre un paciente que venga con descompensación hemodinámica, que está con insuficiencia cardíaca congestiva, yo le tengo que sacar el líquido. ¿Cómo se lo saco? Diuréticos de ACE. ¿Sí? Son los que se utilizan, los diuréticos, pero estos no disminuyen mortalidad. ¿Ah? ¿Con qué, cuánto de diurético le pongo? No, eso siempre es la duda. Viene el paciente y ¿qué le hago? Muchas veces es dependiendo si el paciente usa diuréticos habituales o no, porque existen las resistencias a los diuréticos, ¿tá? O si es virgen de tratamiento, lo que le voy a poner de drogas, ¿sí? Si no, de lo que usa, se le pone el doble, endovenoso, obviamente, de lo bioral se cambia al endovenoso. Y se puede utilizar, bueno, furosemida, que es el que más se utiliza, y se puede asociar a la espironolactona y a la hidroclorotiazida, y se hace el triple bloqueo a nivel de la nefrona en 3 lugares distintos y tiene más poder diurético. Esto en forma progresiva y dependiendo de cómo responde. Alguien virgen de tratamiento le pone una furo cada dosis y ya anda re bien. Alguien que viene con muchísimas internaciones le pones 20 ampollas de furo día y igual así le tenés que hacer 3 diuréticos. ¿Te entiendes? O sea, hay una amplia, es un poco artesanal ese manejo dependiendo de cada paciente, ¿sí? Y uno cómo lo evalúa a los diuréticos con la respuesta clínica, con la disminución de peso y todo. Hoy en día se sabe que el sodio urinario es un indicador de buena respuesta al tratamiento o no, ¿tá? Que se saca dentro de las 2 primeras horas que uno le indica el diurético, entonces dependiendo del valor, vos sabés si va a tener mejor o peor respuesta para subirle la dosis o no, ¿tá? Eso es algo que se puede utilizar, si ustedes no lo saben manejar bien, se utiliza. En realidad está como más indicado ahora esto de la respuesta del sodio urinario, ¿sí? Bien. Si el paciente entonces viene con congestión, diuréticos. Si yo viene con congestión y es virgen del tratamiento y le veo que tiene una fracción de eyección deprimida, yo no le voy a poner estas 4 drogas así de entrada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el paciente está hipotenso, tiene todos activos los sistemas neurohormonales, los betabloqueantes son inotrópicos negativos, entonces en ese momento no le voy a poner esas drogas. Cuando está en una etapa aguda, uno tiene que ir escalonándola y poniéndolo bien despacito, ¿sí? Y cuando viene recibiendo muchas drogas, hay que ver si las sigue tolerando o las bajo a esas dosis, ¿sí? Cuando está descompensado.
Descompensado puede tener congestión solamente o puede estar hipotenso y estar en shock. Es decir, que el corazón no le da para bombear la sangre y no le llega la sangre al resto del cuerpo, está en shock, está hipoperfundido. ¿Sí? En ese entonces yo no voy a poner todas estas drogas, sino que le voy a poner inotrópicos y sacarle el líquido. ¿Sí? En el caso de no responda, le pongo inotrópicos, no responde, el corazón está mal. ¿Qué hago? Sigo poniéndole drogas, hay asistencias ventriculares con aparatos y hay trasplante cardíaco de urgencia. ¿Sí? O sea, tenemos todo dentro de... Por eso hay muchas clasificaciones, que unas son las Intermac, que es dependiendo, obviamente, puede estar en shock o el paciente puede estar con unos radecitos y me falta un poquito el aire, te dice. Y nada más, o sea, por eso es muy amplio lo de insuficiencia cardíaca y es un poquito artesanal cómo manejamos cada uno. Y a largo plazo son estas 4 drogas, ¿sí? Fracción de eyección moderada, moderadamente reducida, como dice. Y conservada, no hay evidencia de que esto mejore. ¿Qué tengo que tratar? Las comorbilidades en estos pacientes. Así que bueno, si tiene hipertensión, le trato de hipertensión, si tiene otra, y así. Pero no de estas drogas de que estamos hablando. Hay un estudio nuevo que salió ahora de los empaglifosina y la dapaglifosina para estos pacientes, pero bueno, todavía no. Está en estudio, está ahí, en suspenso. Viste que nosotros los cardiólogos estudiamos todo el tiempo y a cada un mes al otro cambian las cosas. Así que hoy les digo que no, pero bueno, vemos. ¿Sí? Así que bueno, a largo plazo es eso importante. ¿Se mueren igual los pacientes con IC? Sí, se mueren, pero de distintas cosas. El fracción reducida se muere por progresión de insuficiencia cardíaca, por muerte súbita, en cambio el otro paciente se muere por el resto de las comorbilidades. ¿Ah? En general, insuficiencia cardíaca, eso. Después uno puede decir, che, bueno, tiene paciente con IC, le saco el líquido que tiene más, le voy poniendo la medicación, sé que tiene fracción reducida o no, y están todos los exámenes complementarios que yo voy a estudiarle al paciente para ver la etiología, ¿no? Y dependiendo de lo que tiene, yo lo arreglo. Por ejemplo, viene un paciente que tiene 3 vasos y lo mando a una cirugía cardíaca y le resuelvo su parte coronaria. O no, ¿sí? Depende que tenga. ¿Vamos? Dentro de la insuficiencia cardíaca se relaciona con muchas comorbilidades. La FA es una de las más importantes, que se relaciona mucho y aumenta mucho la mortalidad. ¿Tá? ¿Cómo se relaciona FA e IC? ¿Sí? Después hay muchas cosas del medio interno, muchas otras interacciones que cuando uno tiene insuficiencia cardíaca afecta a todo, o sea, es algo sistémico. ¿Tá? Por eso existen los síndromes cardiorrenales, síndromes hepatocardíacos, que es lo que le nombré, que se van a relacionar. Están los pacientes que están anémicos, que yo le tengo que reponer hierro y mejoran. ¿Tá? Entonces todas estas cositas van apareciendo y son todas comorbilidades que yo tengo que arreglar al paciente para que esté mejor. ¿Sí? Más o menos. Sí. Profe, si el paciente está tratado con las 4 drogas por una insuficiencia cardíaca crónica y tiene una reagudización, ¿se dejan las 4 drogas y se agregan los diuréticos? Claro, eso por ahí es un poquito artesanal en cómo viene el paciente. Si está en shock, por ejemplo, le sacas todo, lógico, porque le pone vasodilatadores, le baja la TA, inotrópico negativo, los beta bloqueantes. Pero si el paciente viene bastante bien, digamos, es más, a veces ni se interna y se suben los diuréticos y nada más. Por eso es como que es bastante amplio. En reglas generales se disminuye un poco la dosis, pero uno trata de siempre mantenerla. Si es necesario se va disminuyendo y bueno, en caso de extremos obviamente que se suspende. O pacientes muy border, ahí no sé, te viene un paciente que con 90 es sistólica y está bien, pero vos decís, en cualquier momento vos se lo vas a sacar, digamos, a esa droga. Por eso es un poco, digamos, un poco más artesanal. Pero estaba muy bien tu pregunta, porque eso es lo que nos preguntamos cuando nosotros vemos al paciente cómo está y bueno, nos fijamos justamente, recuerdan en los perfiles hemodinámicos, cuando nosotros los clasificamos, dependiendo también cómo entra el paciente, es cómo yo lo voy a tratar. Es la medicación de base, como decís vos, pero está perfecta la pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, creo que más o menos le recalqué todo lo que tienen que ir puntualizando de cada tema. Semana que viene TEP y TBP,
¿sí? Así que vamos a hacer un repasito de si les preparo un casito para charlarlo de esto. Vamos a dar con la otra comisión también juntos el viernes, porque ellos no tienen la tutoría, así que les doy junto a los dos. Y le voy a dar hipertensión. Hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes y es una enfermedad más importante. Así que bueno, es fundamental. La hipertensión hay mucho de drogas, ¿sí? De repasar todas las drogas antihipertensivas. Y también es un poco artesanal el manejo dependiendo de cada paciente. Pero bueno, después lo vamos a ver bien en el seminario el jueves y el lunes, bueno, tienen lo de TDP. Y tienen taquiarritmias en electro y, bueno, tienen electro, no me acuerdo bien todos los temas. ¿Estamos? Cualquier duda o consulta o ven algo en tutoría, ven algún electro raro o algo y me lo quieren mostrar, no hay problema. Para eso estamos acá los viernes para evacuar todas las dudas, ¿sí? Y después las otras semanas ya vienen valvulopatías y terminamos, o sea, termina re rápido el año. Después me ven en la mesa tomando el examen, así que guardo. Así que si yo les pregunto en un examen, la definición de Hart no me la dicen, los mato. Che, bueno chicos, junten las dudas y me las hacen, ¿sí? No quiero que se queden con ninguna duda, de verdad. O sea, es el momento y aprovechen que estoy acá para ustedes, ¿sí? Así exprímanme y me sacan todas las dudas. Y si no sé algo responderles, lo buscamos y se lo averiguo, ¿está? Pero me hacen todas las dudas. Tengan un buen finde y nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Gracias.